Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Vamos a resolver un circuito, en este caso es un circuito mixto. Hemos visto circuito en serie, circuito en paralelo y vamos a ver el caso, digamos, más sencillo de los circuitos mixtos. Son tres resistencias en las que, como podéis ver, R2 y R3 están en paralelo y R1 a su vez está en serie con R2 y R3. Es decir, esto es como si fuese este circuito. Esto sería R1 y esta sería la resistencia equivalente 2,3. Bien, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, vamos a calcular esta resistencia equivalente 2,3 teniendo en cuenta que están en paralelo. Entonces, nos acordamos, ¿no? Si tenéis algún problema de los circuitos en paralelo, pues mirad el vídeo en el que se explica el circuito en paralelo. Aquí ya lo hacemos directamente, ¿no? R23 sería 1 partido esto. Entonces, sustituimos los valores. R2, que sería 3 ohmios, y R3, lo tengo aquí, que sería 6, ¿no? Bueno, pues hacemos esta operación y esto nos sale que serían 2 ohmios. Entonces, ¿qué va a ser la resistencia total? Porque este circuito luego lo podemos transformar en este. Entonces, la resistencia total, ¿qué es? La resistencia resultado de R1 en serie con R23, lo veis, ¿no? En paralelo era cuando una resistencia estaba encima de otra y en serie es cuando una resistencia está a continuación de otra. Bueno, eso puede estar encima de otra, o a la derecha o a la izquierda, siempre que estén, digamos, pues estás en paralelo, estos dos de aquí, ¿no? Y esta sería en serie una detrás de otra. Entonces, la resistencia total sería, en este caso, R1 más R23. R1 lo tengo por aquí, que es 4, y R23, que lo he calculado aquí, que sería 2, con lo cual esto sería 6 ohmios. Esta resistencia total lo pongo aquí. Bueno, pues una vez que tengo esto, ahora de lo que se trata es ir aplicando la ley de Ohm y saber si lo tengo que aplicar a la resistencia total o a cada una de las resistencias. Para hallar la intensidad total, como siempre, hay que aplicar la ley de Ohm a la resistencia total. Entonces, aplicamos la ley de Ohm, que dice resistencia por intensidad es igual a voltaje. Como lo tengo que aplicar a la resistencia total para hallar la intensidad total, pues esto será resistencia total por intensidad total igual al voltaje que tengo aquí. ¿Cuál es la resistencia total? 6 ohmios. Por la intensidad total igual al voltaje, que lo tengo aquí, que sería 12. Lo vemos, ¿no? Entonces, intensidad total, 12 entre 6, que serían 2 amperios. Y lo pongo aquí. Fijaos, vamos a empezar a pensar un poquito. Si la intensidad total que sale por aquí es de 2 amperios, esta sería la intensidad total, ¿qué ocurre? Que esta intensidad va a tener que pasar ¿por dónde? Por R1. Entonces ya sé que la intensidad total corresponde a la intensidad que pasa por R1, porque aquí no hay ningún sitio por el que la intensidad, como siempre os digo, es como si fuese agua, porque la intensidad se pueda ir, con lo cual ya sé que la intensidad 1 también va a ser 2 amperios, y la pongo aquí. Bien, una vez que tengo esto, como ya tengo la intensidad que pasa por la resistencia 1, que sería esta, sería la intensidad 1, en este caso hemos dicho que es igual a la intensidad total, ¿no? Bien, como ya tengo esa intensidad 1, voy a poder aplicar la ley de Ohm, en este caso, a R1. Aplico la ley de Ohm a R1. Entonces digo, R1 por I1 igual a V1 para calcular el voltaje en la resistencia 1. ¿Cuánto vale R1? Lo tengo por aquí, que sería 4. La intensidad 1, que sería 2, igual a V1. Con lo cual obtengo que V1 es 8 voltios. Bueno, pues ya vamos llenando cosas, cada vez nos falta menos. Venga, vamos a seguir. Ahora vamos a calcular la intensidad que pasa por R23 para calcular, vamos a calcular el voltaje de R23 para calcular la intensidad luego que pasa por 2 y la intensidad que pasa por 3. Porque fijaos, si por aquí pasa la intensidad total, por aquí tiene que pasar la intensidad total y por aquí tiene que pasar la intensidad total. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar la ley de Ohm, ¿a quién? A R23. De esa forma voy a calcular el voltaje que hay en ambos extremos. Entonces, vamos a verlo, que es muy fácil.
Entonces, aplicamos la ley de Ohm a la resistencia R23. Entonces me va a quedar R23 por la intensidad 2,3 es igual al voltaje, ¿no? Bien, R23, la tenemos por aquí calculada, que es 2. ¿Cuál es la intensidad que pasa por la resistencia 2,3? Fijaos que es igual a la intensidad total, porque toda esa intensidad tiene que pasar por ahí, como si fuese ese circuito, con lo cual esta intensidad 2,3 es la intensidad total. Y la intensidad total la tenemos por ahí calculada, que sería 2 amperios. Sería igual, a mí me falta poner un igual, perdonad. Igual al, ¿qué voltaje? Pues al voltaje 2,3, con lo cual esto me quedaría que 4 es igual al voltaje 2,3. ¿Qué quiere decir que 4 es igual al voltaje 2,3? Pues quiere decir lo siguiente, entre este punto y este punto, el voltaje es 4 voltios. Se me olvidó poner aquí los voltios. 4 voltios. Entre esos dos puntos. ¿Lo veis? ¿Estos dos puntos qué son? Son los dos puntos que están a ambos lados de la resistencia equivalente 2,3. La resistencia que equivale a R2 y R3. Con lo cual, este punto y este punto son igual que esos dos puntos. Con lo cual, entre este punto y este punto, el voltaje también son 4 voltios. ¿Qué es lo que saco de aquí? Que entonces el voltaje para R2, ¿cuánto va a ser? 4 voltios. El voltaje para R3, ¿cuánto va a ser? 4 voltios también. De aquí saco que el voltaje 2 tiene que ser 4 voltios y el voltaje 3 tiene que ser igual a 4 voltios. Fijaos que este circuito y este es el mismo, en el cual he sustituido R2 y R3 por la resistencia equivalente 2,3. Repito, si aquí he calculado el voltaje y son 4 voltios, estos dos puntos son esos dos puntos. Entonces, el voltaje que hay entre los extremos de R2 y de R3, fijaos, son esos 4 voltios. Sí, ¿no? Entonces, ya tenemos que esto sería 4 voltios y esto sería 4 voltios. ¿Qué me falta calcular? Me falta calcular I2 e I3. ¿Para eso qué te voy a tener que hacer? Pues aplicar la ley de Ohm a R2 y diría R2 por I2 igual a V2. Entonces, ya nos queda menos R2, que sería 3 por la intensidad 2, que es lo que quiero calcular, igual al voltaje 2. ¿Dónde tengo el voltaje 2? Aquí, lo tengo ahí en la tabla también, que sería 4. Y 2 sería igual a 4 tercios y sería 1,33 amperios, que lo pongo aquí. Y ya lo que me falta calcular ahora es R3, la intensidad que pasa por 3. Podría calcularlo, fijaos, podría calcularlo si la intensidad total que llega por aquí se divide en la que va por aquí y en la que va por aquí, pues si ya sé la que pasa por aquí, que esta es la que va por aquí, sería I2, y la que va por aquí sería I3, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Pues si la intensidad total es la suma de I2 más I3, puedo calcular I3. Yo prefiero siempre hacerlo con la ley de Ohm y utilizar eso para comprobarlo, porque si nos hemos equivocado, nos vamos a dar cuenta. Y si usamos esto para hacerlo, pues vamos a arrastrar el error. Con lo cual, venga, nos dejamos de rollo, vamos a hacerlo por la ley de Ohm y luego lo comprobamos. Para calcular la intensidad 3, aplicamos la ley de Ohm a R3. Nos quedaría R3 por I3 igual a V3. La resistencia 3 la tengo por aquí, que sería 6. La intensidad 3 es lo que me mandan calcular, es lo que me falta, ¿no? Fijaos que es lo último que me falta ahí. Igual al voltaje 3, que sería 4. Intensidad 3 es igual a 4 sextos, y esto me sale que es 0,67 amperios. Y he terminado. Y ahora podemos comprobar si el problema está bien en determinados puntos. ¿Cómo lo comprobamos? Pues en este punto podemos comprobar que la intensidad total se divide en I2 y en I3. Entonces la intensidad total, que es igual a I1, ¿lo veis? Tiene que ser I2 más I3. Se cumple, 2 es igual a 93 más 0,67. Más cosas. Si el voltaje entre estos dos puntos, ¿cuánto vale? 12 voltios. Yendo por cualquiera de los dos caminos, tiene que valer 12 voltios. Es decir, V1 más V2, voy por el camino de arriba, ¿lo veis? V1 más V2 tiene que ser
12 voltios. V1 más V2, 8 más 4, 12 voltios. Y subir por el camino de abajo, V1 más V3 tiene que ser 12 voltios. V1 más V3, 12 voltios. Bueno, espero que haya quedado claro este circuito mixto, para que quede claro qué es lo que toca practicar, como siempre. Ahora es vuestro turno, os toca practicar, y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.